¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Sin Fronteras con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Hoy es miércoles 10 de junio, efeméride de la Revolución, inicio de la insurrección final de 1979, ayer y hoy. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños el hijo de una gran amiga, el hijo de Michel Castellón, el compañero Isaac Bosa Castellón. Estuvo cumpliendo, ¿cuánto, Michel? Tipo 48, ¿verdad? 50, por ahí anda ya. Felicidades a Isaac, felicidades un día atrás. Los compañeros del Frente Sandinista de aquí de Managua nos han enviado un recordatorio porque el pasado 3 de junio, es decir, hace hoy una semana, falleció la compañera Marta Zelaya después de sufrir distintos males, distintas enfermedades a lo largo de los últimos casi 3 años. Ella era dirigente del Frente Sandinista en el barrio Georgino Andrade. Enviudó muy temprano. Su esposo cayó en combate en la insurrección en 1979 y ella se integró plenamente al frente. Desde 1990 su casa fue el puesto de mando del frente. Pero enfermó y aún así enferma iba a todas las marchas. Bueno, no a todas las que podía. Cuando medio se sentía bien, se iba a las marchas de la paz a lo largo del año, de los finales del año 19 y y de este año al principio. Nunca se rindió la compañera. Ayer falleció el ex rector de la UNAM, León, el doctor Octavio Guevara Villavicencio. Ya hay luto en la comunidad universitaria leonesa. Y también falleció Jorge Guadamú, que fue dirigente de la UNE aquí en Managua. Nuestra solidaridad con sus familiares y sus compañeros. Saludos a los que nos sintonizan por Facebook Live. Aureliano López, Patricia Alonso desde Huaco, Adán España, el profesor Elmer, Margarita Desvaz, compañero ahí desde Lilio, Leonica Morazán, Negrita Castillo, Jaime Castro, Manuel Alcides Morales, Elizabeth Pravia, José María Vanega, Juana Aurelia Martínez, Blanca Traña, Edgar Iván Guandique Carranza, Chemarián, Elizabeth Pravia, José María Venegas, Ramón Vargas, Negrita Castillo desde Zaragoza, España. Saludos hasta Zaragoza, la tierra de Joaquín y de Azucena. Pero originaria de Estelí, dice. Y Manuel Flores desde El Salvador. Muchas gracias a todos y a todas. Recuerden, este programa es retransmitido por Facebook Live. Falla internet. Les aconsejo tomar un radio transistor porque el programa es un programa para la radio. Si no falla la radio, falla todo lo demás. Pero si falla internet, siempre estamos en la radio, en un radio transistor o en el radio de tu carro. Bueno, vamos a hablar bastante de cómo se ha conformado la coyuntura política actual y los aprestos de las vidas del somocismo para lanzar una nueva ofensiva política. Pero antes, varias cosas que me parece que son importantes para reflexionar. Empiezo con esto de esta maravillosa recepción que le dieron a la brigada médica cubana que retornó de Lombardía, Italia, después de ayudar a frenar la epidemia y a salvar centenares de vidas. El pueblo italiano está sumamente agradecido con el pueblo cubano, con los médicos y las médicas cubanas que acudieron más de 2 meses se volaron
El presidente de Cuba les dio un recibimiento virtual. Y fíjense, miren qué extraordinario, ¿no? Llega la brigada y ellos saben que llegan a confinamiento durante 2 semanas, confinamiento preventivo. Todo el que llega de fuera de Cuba llega a confinamiento y no hay excepciones. Ellos también. Entonces van a estar en su tierra, pero 2 semanas confinados. Qué clase de entereza, ¿no? De firmeza. Es extraordinario el pueblo cubano. Y quiero presentarles este corto video, 30 segundos, para los que están sintonizando Facebook Live o los que van a verlo por YouTube, del recibimiento a la Brigada Médica Cubana cuando llegan al aeropuerto, salen del aeropuerto y van hacia el sitio donde van a permanecer confinados durante 2 semanas. Miren. Una maravilla. Y ahora quiero hablar de un caso que ocurrió el lunes, pero que nos sirve mucho para reflexionar. Además de que es de un impacto, es devastador ver eso. Lo vamos a presentar. También hay que reflexionar sobre lo que ahí ocurrió. Ocurrió en Guatemala, en una aldea predominantemente maya, que eso es lo más triste, llamada Chimay, en el municipio San Luis, en el departamento del Petén. Es un pueblo o una aldea que queda en la parte sur del Petén, en la frontera sur con Belice, en la esquinita. Ahí vivía un médico indígena, médico de la tradición maya, no de los estudios universitarios convencionales, sino de la tradición maya. Tenía 55 años. Su nombre, Domingo Choc Che. Nombre, apellidos maya, ¿verdad? Le decían el abuelo Mingo. Y entonces, fíjense bien, comenzó un rumor desde hacía semanas. Bueno, ¿qué andaba haciendo ahí? Bueno, él vivía ahí, pero además él andaba en una investigación para recuperar los postulados, los postulados de la medicina maya y su manera de curar las enfermedades o de aliviar las enfermedades. Andaba en ese trabajo con distintos científicos. Él trabaja mucho con las universidades guatemaltecas y con universidades europeas. Entonces, desde hacía semanas o meses había empezado un rumor de que el Tatamingo o el abuelo Domingo era brujo, que había embrujado a no sé quién. Fíjense, según parece, en esa zona, a ver, les cuento otra parte. El Petén fue de los que más tarde invadió España. De hecho, comenzaron con frailes dominicos en 1675 por ahí. Y entonces los mayas, que son de 2 pueblos diferentes, los Itzá y los Mopán, creo que los Mopán son mayoría ahí, y entonces fingieron aceptar la nueva doctrina religiosa, el nuevo Dios, pero decidieron internarse en la selva y se dispersaron.
Entonces no le quedó más remedio. Como le fracasó la cruz, metieron la espada 25, 30 años después. Se metieron con toda la caballería y mataron a decenas de miles de indígenas. Así empezó. Entonces ahí hay un cruzamiento importante y muchos pueblos mayas se avergüenzan de decirlo y prefieren ignorar sus orígenes y aparentar ser españoles. Es muy triste. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, en los últimos 30, 40 años, sobre todo a partir del gobierno de la dictadura de Efraín Ríos Montt, que fue la más sangrienta, la más criminal de la última parte de la historia de Guatemala, ahí hubo masacres espantosas con Efraín Ríos Montt, que era evangélico. Entonces, al amparo de la dictadura de Efraín Ríos Montt, entraron muchísimas agrupaciones evangélicas en la zona. Hay una disputa ahí entre los católicos y los evangélicos, una rivalidad. De hecho, hay más iglesias evangélicas en ese pueblo que iglesias católicas, pero hay una disputa por ver quién tiene la razón en la teología. Entonces no está claro aún quién empieza el rumor, si católicos o si agrupaciones evangélicas, pero sí se está claro que tiene un contenido de esa naturaleza. Miren qué terrible. Entonces el domingo lo secuestran al hombre, lo encierran en una casa y durante 10 horas, el domingo en la noche, y durante 10 horas lo torturan. Un hombre de 55 años. Lo torturan, golpe y todo lo que se te ocurra, y al final le prenden fuego y el pobre hombre sale de la casa donde lo estaban torturando corriendo enloquecido como una antorcha humana hasta que se derrumba, y la gente viendo y siguiéndolo, pero no para ayudarlo. Lo secuestra, lo tortura, le prende fuego y lo asesina. Y el resto de la comunidad observa. Incluso cuando él está secuestrado y siendo torturado, alguien denuncia a la policía local. Llega una patrulla a la casa. Le dicen que no pasa nada, que lo que pasa es que él está enfermo. Y se retira. Saben que no es cierto la policía, pero también los amenazan. Y se retiran. O sea, las autoridades locales sabían lo que estaba pasando. Ya echaron preso a 4. Eran 2 hombres y 2 mujeres. Incluyendo primas y hermanos entre sí. Entonces, el Tata Mingo era un agilonel, un maestro herbalista, un científico maya experto en medicina natural. También era guía espiritual maya comprometido en preservar y transmitir el conocimiento ancestral sobre la protección de la madre naturaleza y su medicina a las nuevas generaciones y al mundo. Eso era él. ¿Cómo puede ocurrir esto? Más allá de la barbarie, que a ningún ser humano se le puede hacer eso. O sea, ¿qué clase de enajenación? ¿Cómo tienen colonizada la mente y el espíritu que son capaces de llegar a este extremo sobre la base de una presunción, de un rumor? Igualito que lo que pasaba en Edad Media con tantísimas mujeres que simplemente tenían mayores conocimientos que los varones, o eran más inteligentes que los varones, o eran más cultas que los varones. Eso no lo soportaban los varones, que eran los que ejercían el poder político y económico. Las acusaban de brujas y las quemaban en la hoguera. Hay centenares
Miles de mujeres que así murieron en Edad Media, en Europa, en Estados Unidos. Aquí en Nicaragua creo que hay un relato semejante, pero no me acuerdo bien. Bueno, eso está ocurriendo ahorita. Y lo hacen indígenas contra un indígena. O sea, es la enajenación. O sea, el asumir que tu propia tradición es tu enemiga. Y matar por eso. Y es también el fanatismo desde una base religiosa. Pensemos en eso. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Es un hombre simplemente recupera la tradición maya desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista medicinal. Esa era su onda. Dicho sea de paso, una gran cantidad de tratamientos médicos y de medicamentos, su origen está en los pueblos indígenas de América. Dicho sea de paso. Entonces, la reflexión que yo quería compartir con ustedes es que, o sea, la enajenación, cuando vos asumís como propio la ideología de tu adversario o de tu enemigo de clase, por ejemplo, el obrero que asume como propia la ideología del patrón, esa es la enajenación. Y en este caso, los indígenas asumen como verdad y como propia ideas que no son de ellos. Y las propias ideas las repudian, se avergüenzan y las tratan de asesinar. Imaginen ustedes. Ese hombre no cometió ningún delito. Ningún delito contra nadie. Pero presumen que es brujo porque él no es ni católico ni evangélico. Él es un guía espiritual maya. Ya está. Ese fue el motivo por el cual lo asesinan. Lo torturan y lo asesinan. O sea, todo lo que hay detrás de eso. No solamente los autores materiales, sino los cómplices, que son todos los que fueron testigos, no fueron capaces de irlo a rescatar porque muy probablemente compartían lo que ahí se estaba haciendo. Ocurrió en Guatemala, es verdad. Realidad muy diferente a la nuestra, sí. Pero tenemos un tronco común. Entonces, cuando una sociedad recupera sus raíces ancestrales, su historia nacional, la conoce, la domina y se enorgullece de ella, no ocurren estas cosas. Pero a los pueblos indígenas guatemaltecos les han enseñado a avergonzarse de ser indígenas y a renegar de su propia historia y su propia tradición, a olvidar lo que ellos fueron. El otro día, hace como 2 días también, gracias a una modernísima tecnología, un grupo de científicos descubrió en el mundo maya, el Petén es parte del mundo maya, como también gran parte de Honduras y el norte de Nicaragua, descubrieron una carretera que habían hecho los mayas, carretera de 6 carriles, perdón, de 8 carriles, carretera iluminada, que se iluminaba de noche con las piedras que utilizaban, entonces de noche se podía ver. Y era para comunicar 2 centros de poder y los pueblos que estaban en el trayecto. De manera que no era una carretera recta, sino que iba de pueblo en pueblo. Entonces han descubierto montones de ruinas gracias a esa tecnología. Una carretera, te estoy hablando de hace 1400 años o más, con una tecnología muy parecida a los romanos. Eso te da una idea del desarrollo que hubo del pueblo, de la cultura maya. Pues de eso le han enseñado a los pueblos mayas de Guatemala que de eso se tienen que avergonzar, que si es posible ni cuenta se den, que repudien su propia historia, porque la historia que vale es la de los conquistadores, de los asesinos. A nosotros no quisieron hacer eso. Es la revolución sandinista la que rescata
nuestra propia historia, nuestras tradiciones. Y nos enorgullecemos de eso. Nos falta mucho por rescatar. No nos ha dado tiempo ni oportunidad, pero inevitablemente lo vamos a hacer a profundidad. Hemos iniciado ese proceso de recuperación y de sistematización del conocimiento de nuestros ancestros, pero hace falta profundizar, obviamente. Pero es muy importante, creo yo, reflexionar sobre estas cosas, esta barbarie. ¿Cómo es posible, verdad? Yo cuando lo vi eso dije, pero es que es increíble. Bueno, yo lo podría entender de los blanquitos, de los terratenientes que mandan a matar a alguien y le ponen cualquier excusa para matarlo. Pero indígenas matando a un indígena. Porque el indígena al que matan es un orgulloso indígena. Impresionante. O sea, una última cosa sobre esto. Esto debemos aprender, hermano, que el fanatismo no te lleva a nada. El fanatismo es irracional. Vos puedes tener tus convicciones política, ideológica, religiosa, cultural, perfecto, y ser firme en tus convicciones y defenderlas, pero defenderlas sobre la base del razonamiento, de los argumentos, de las ideas y de las ideas que surgen de los hechos o de propuestas, pero no sobre la base del fanatismo, es decir, simplemente porque lo dice algo alguien o dice algo un documento, entonces eso es. Y yo defiendo y nadie puede estar en contra de eso. Y el que esté en contra lo mato. No, hombre. O sea, el respeto es esencial en la relación entre los seres humanos. Respeto. Vos pensás de una manera, yo pienso de otra. Y eso no impide que tengamos relaciones sociales. Vos haces esto de una manera y yo lo hago de esta otra manera. No hay problema. Pero no andar con recetas. Las cosas se tienen que hacer así porque aquí dice que así hay que hacerla. O porque yo creo que así hay que hacerla. Y si no la haces así, vos sos cualquier cosa, vos sos mi enemigo y si puedo te mato. Eso es fanatismo. La ideología de los revolucionarios se basa en el razonamiento, en la convicción ideológica, no en el afán impositivo, ni mucho menos dogmático. Razonamiento. Faltan 3 minutos para las 7, pero es que ayer ocurrió otro evento y esto fue aquí en Nicaragua, la noche del lunes, mejor dicho, pero ayer se supo. Digo, que son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que pase esto? Un matrimonio de personas mayores, 77, 73 años, viven allí en La Virgen, en el municipio de Arriba. La Virgen es en la época de la invasión española y poco después era un puerto de mucha importancia, porque los barcos que entraban por el río San Juan, en la famosa ruta del canal, llegaban a La Virgen y de La Virgen salían en mula y caballo a la costa del mar para embarcarse rumbo a Estados Unidos, en San Juan del Sur, o más allá en Brito, dependía. ¿Verdad? Entonces la Virgen tenía mucha importancia en aquellos tiempos. Se fue perdiendo en la medida que los terremotos y los huracanes cerraron la desembocadura del río San Juan en 1857. Entonces la Virgen ya no recibía a los barcos. Y ahí perdió su importancia económica, política y social. Pero ahí está, pues. Y ahora tienen algunos barrios. O sea, se ha engrandecido. Entonces ahí en la Virgen, ¿verdad?, en el barrio Los Cocos, viven este matrimonio. La noche del lunes, unos vecinos tenían una parranda
guaro y música a todo volumen. Y era la medianoche y no le bajaban y no dejaban dormir a nadie. Entonces el viejito, José María Vilche, se levantó y se fue donde los vecinos a decirle: miren, bájenle al volumen que yo tengo que dormir. Lo mataron. Lo mataron. Pónganse a pensar en eso. Un hombre de 77 años te llega a decir que le bajes el volumen a la música. Es medianoche, es un lunes. Y los borrachos estos lo que hacen es asesinarlo. Dicen que los presuntos autores son Juan José Narváez, que fue el que le metió varias estocadas, y Eric Morales, que había recibido el indulto presidencial hace poco. Entonces la policía detuvo a los dos anfitriones de la fiesta, que es un tal Juan Ayala y a su esposa. Solo se sabe que se llama María. Pero los autores materiales del crimen huyeron. Ojalá que los capturen pronto. Incluso matan al viejito y después golpean a la señora. La dejaron con la cara toda magullada. ¿Por qué lo cuento con detalle y todo eso? Hombre, y la convivencia entre los ciudadanos mínima, de mínimo respeto. Y miren al extremo que se llega. O sea, vos no podés hacer algo que perjudique al resto de seres humanos que conviven en tu comunidad. No tenés derecho. Vos tenés derecho a hacer lo que te dé la gana en tu propio ambiente. Pero no tenés derecho a perjudicar a los demás. Y además eso está regulado por leyes que no se cumplen, ordenanzas municipales que no se cumplen. ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros la Margin allá en la comarca Molino Norte, en Matagalpa, que vive torturada por las cantinas que alrededor te ponen la música en la medianoche todo el día? Y el Consejo Municipal de Matagalpa, muy bien, gracias. Pero bueno, pero es que en todos lados va a decir que no te ha pasado. Que llegaste cansada de tu trabajo, de tu jornada laboral. Buscaste cómo comer, viste un rato televisión, jugaste con los chavalos. Ya te quieres dormir, son las 9 de la noche, vos te quieres dormir porque tenés que levantarte a 4:30, 5 de la mañana. Te acostás y después tú te levantas una huyaranga. Por una fiesta del vecino, acá todo meter la música de cualquier tipo, o un culto evangélico, o una procesión católica. Y ahí, y tu derecho. Y ahí, ya te tuviste que despertar, ya. A lo mejor sos de las personas que una vez que se despiertan, pierden el sueño. Porque a alguien se le ocurrió. O sea, creo que esto es esencial, mano, aprender a respetar el derecho de los demás. Pero además, aun y cuando, vale, pues, falté al respeto, me reclamaron, en lugar de arrecharme, porque me están reclamando por algo justo, en lugar de arrecharme, debería ser lo suficientemente autocrítico, humilde. Tiene razón, señor, tiene razón, señora, ya le voy a bajar el volumen. Disculpe. Ah, no. Y de ahí, en la gran portal, ¿vos qué te has creído? Este es mi Casio, puedo hacer lo que me dé la gana. O este es mi negocio. Así que deja de joder, buscar qué hay que hacer. Esa es la respuesta. No, hombre. Ese crimen de verdad que es estremecedor. Ver el cuerpo de ese viejito ahí. Porque fue a reclamar que le bajaran el volumen a la música. ¿Ah? No hay razón que explique ese asesinato. Ojalá que le metan 30 años
a los autores materiales y a los cómplices no menos de 10. Y ojalá que no haya indulto que valga. Esos son crímenes que hay que castigar de manera ejemplarizante. Ojalá. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 8 minutos. Varios compañeros y compañeras me han escrito para recordar a un compañero que falleció ayer, fundador de la Dirección General de Seguridad del Estado, el compañero Jorge Guadamuz, que falleció ayer. También queremos enviar nuestras condolencias al coronel en retiro Lenín Serna, el comandante guerrillero Lenín Serna Juárez. Su mamá falleció el día lunes, doña Juliana Juárez, que tiene su propia historia, ¿no? Y tenía 102 años. Lo que es la vida. Yo siempre he dicho, mano, es que las fábricas de antes ya no existen. Una mujer entera y lúcida. Saludos al comandante Serna y a toda su familia. Bueno, a ver, hoy hay una cumbre del ALBA, una cumbre virtual, obviamente. Son 8 los países que se mantienen en la alianza, encabezados por Cuba, Nicaragua y Venezuela. También hay varios países caribeños. Entonces va a haber una cumbre virtual. Van a hablar sobre la economía post-peste. De eso van a hablar. Básicamente van a hablar de otras cosas, obviamente, pues, pero importante, pues. Ayer también fue el 6º, creo, informe semanal del Ministerio de Salud. 953 personas han vencido a la peste. 953. O sea, son el registro de personas que han vencido a la peste y que han estado hospitalizadas o bajo estrecha vigilancia médica. Es decir, son 953 casos confirmados por examen o por clínica. Fíjate, esto es muy importante aclararlo, ¿ves? Y lo explican varios médicos esto. Lo que pasa es que aquí hay gente que no lo quiere oír. Los expertos en epidemiología te dicen que en el caso del COVID es más confiable el diagnóstico clínico, es decir, lo que el médico observa, lo que el paciente dice de lo que siente, de los síntomas que padece, y los exámenes de laboratorio y otro tipo de exámenes, que la misma prueba del COVID. Porque la prueba, como fue demasiado rápidamente hecha, misteriosamente, muy rápidamente hecha, no es 100% fiable. Tiene muchos falsos negativos y falsos positivos. Es decir, muchas veces te diagnostica que no tiene y sí tiene. Y otras veces te diagnostica que sí tiene y no lo tiene. Por eso es que se hace hasta 2 veces la prueba en los pacientes bajo sospecha de que la padecen. Entonces es mucho más importante el diagnóstico clínico que el diagnóstico de la prueba, del test. Esto es muy importante. Entonces, dice el Ministerio de Salud que hay 346 casos confirmados o probables por clínica, es lo que te digo, en esta semana, del 2 al 9. ¿Verdad? La mayoría, murieron 9 personas y hubo muchos otros fallecimientos por casos vinculados al COVID, pero todos con morbilidades relevantes: cardiopatía,
diabetes mellitus, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, hipertensión, insuficiencia renal crónica, lupus, muchísimas, pues. ¿Verdad? Estas son las cifras de Nicaragua dadas ayer. ¿Cómo estamos hoy en el mundo? Hasta las 6 de la mañana. 7.345.000 casos, 414.000 muertos, 3.623.000 recuperados. En Estados Unidos van 2.050.000 casos y 114.000 muertos. En América Latina va 1.410.000 casos y 69.379 fallecidos. 69.379 fallecidos en América Latina, de los cuales casi el 60%, un poco más, de los fallecidos son en Brasil, 38.497. Esta misma semana ya Brasil va a pasar a ser el segundo país con mayor cantidad de muertos por COVID. En este momento es Gran Bretaña, que está en 40.000 y algo. Pero ya, tipo domingo, ya Brasil va a superar con creces. Probablemente Brasil supere los 60.000 muertos al final de la pandemia. Y hay mucha mortalidad entre los indígenas. Y es inexplicable cómo los indígenas fueron contaminados, a menos que haya sido deliberado, para asesinar los pueblos indígenas que son los protectores de la Amazonía. No se asusten que si eso ocurrió, ¿viste? ¿Cómo puedes explicar que haya llegado la peste a comunidades que viven prácticamente aisladas? ¿Cómo lo explicas? Cuidado, pues nos vamos a llevar algunas sorpresas sobre estas cosas, pero con el tiempo. Ahora hablemos pues de nuestra situación global. Siempre lo he dicho y lo quiero repetir, ¿verdad? La peste nos sorprende en medio de una confrontación política con Estados Unidos, con sus instrumentos locales, la vida del Cerotal y los sicarios. Nos sorprende en esa confrontación que no está resuelta. Ellos han sido derrotados, pero sus despojos continúan en su afán por derrocar al gobierno sandinista. En ese momento ellos estaban, ¿se acuerdan cómo estaba la cosa? Estaban que ellos queriendo hacer la unidad. Y hay unos pleitos de perros que no es jugando, ¿verdad? Por ver quién es qué cosa, con qué instrumento partidario van a concurrir, etcétera, en ese momento. Pero es muy importante, o sea, la contradicción con Estados Unidos no está resuelta, y como no está resuelta, los gringos, los yanquis, siguen en su conspiración, financiando la conspiración en el afán de derrocar al presidente Ortega, al gobierno del Frente Sandinista, para después asesinar sandinistas como hicieron después que mataron a Sandino. No se les olvide eso. Su afán no es simplemente quitar a Daniel y ponerse ellos para ellos mandar. No. La única manera, y ellos lo saben, la única manera que ellos tienen es asesinando sandinistas. Y ese es su propósito. No es simplemente derrocar a Daniel, al gobierno del Frente, y sumarse a ellos, que no lo van a lograr, pero bueno, en su mente es tomar el poder y asesinar sandinistas, encarcelar y asesinar sandinistas en la mayor cantidad posible. No tengan la menor duda, porque ellos tienen una naturaleza criminal. El somocismo tiene una naturaleza criminal y ellos son simplemente las viudas del somocismo que asumen el somocismo y sus métodos como propios. Entonces, en este momento nosotros, como revolución, tenemos básicamente 4, pues, pero podríamos hablar de más, 4 frentes abiertos. El uno tan importante como el otro. Los 4 son simultáneos, a los 4 se les enfrenta de manera simultánea y con inteligencia y con éxito,
pero el uno es tan importante como el otro. Entonces lo voy a mencionar no en un orden prioritario, sino en el orden, hay que decirlo de alguna manera, una tiene que salir primero que la otra. No hay manera de decirlo al mismo tiempo todo. Entonces, el primer frente abierto es el de la salud. Tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista político. Tiene las dos aristas. Desde el punto de vista epidemiológico, porque a nosotros nos interesa preservar la vida de la mayor cantidad posible de nicaragüenses que enfermen de la peste. Y para eso nos preparamos desde mediados de enero con una estrategia nacional de salud, fortaleciendo todo el sistema de salud, especialmente los hospitales, y preparando al personal médico, al personal de enfermería, todo el personal de salud para atender la emergencia que se nos venía. Mientras tanto, hicimos lo máximo posible por demorar primero la llegada del virus y después la expansión del virus. Esa fue la estrategia, demorarla al máximo. Y eso fue exitoso. Pero una vez que llegó, frenar al máximo su expansión. Lo logramos. Pero una vez que se expande, la idea es frenar la expansión y después reducirla y después erradicarla. Son procesos. Por eso yo les decía el lunes, vas a ver, en 10 días vamos a tener otra situación. Yo no he dicho que la vamos a erradicar, no, pero en 10 días vamos a tener otra situación, como que 2 más 2 son 4. Porque vamos a pasar a una nueva fase de ese proceso. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista clínico, lo principal es que tengamos recursos médicos suficientes para atender a los pacientes que lleguen. Eso significa tecnología, recursos, instrumentos, los respiradores, los laboratorios, el oxígeno, todos los medicamentos que hacen falta, tenerlo todo. Eso implica dinero, hermano. Eso no cae del cielo. Eso implica millones de dólares. Y eso implica que ni un solo nicaragüense está pagando por eso. ¿Cuánto le costará un tratamiento completo a un paciente que ingresa a una unidad hospitalaria privada y entra y se agrava en esa unidad hospitalaria privada? Y le tienen primero que poner oxígeno y después lo tienen que intubar en esa instalación privada, esa empresa privada dedicada a la salud. ¿Cuánto les costará? $30,000, $40,000. En el sistema público no les cuesta un centavo. Y el Estado invierte millones de dólares. Se nos olvida a veces que esto significa erogación del presupuesto general de la República, de donaciones o de distintas fuentes de financiamiento como préstamos, que hay que invertir. ¿Verdad? Y hay que tener a punto todos los hospitales. No nos puede fallar nada. Ni la sábana, ni los lampazos, ni la lavandería, ni las pruebas de laboratorio para todo tipo de exámenes, de orina, de sangre, de lo que sea. No nos puede fallar. Eso implica tener suficiente inventario para ir reponiendo lo que se va agotando. Y por lo tanto el inventario también reponerlo con importaciones masivas constantes, suficientes. Eso implica dinero. ¿Quién podía haber previsto que eso nos iba a ocurrir? El presupuesto general de la República se aprueba en noviembre, se prepara desde agosto, septiembre. ¿Quién en el mundo? ¿Quién? Díganme un solo país en el mundo que previó lo que iba a ocurrir. Uno. Ninguno. Nadie. Agarró a todo el mundo de sorpresa. Entonces, desde el punto de vista clínico, fortalecimos el sistema de salud. Desde el punto de vista de los medicamentos, de los equipos, de los materiales y la calificación del personal. Y luego está el otro ángulo del sistema de salud, que es imprescindible y que es modélico, que son las brigadas de salud. Es impresionante
Todos los días vos ves brigadas de salud que andan en los barrios, o en las comarcas, en las comunidades campesinas, buscando pacientes febriles, identificando pacientes crónicos, aconsejando si encuentran un paciente febril y lo pueden atender de inmediato, ahí lo atienden, y si no, lo trasladan a la unidad de salud más cercana, y si hay necesidad lo llevan a un hospital primario o principal. Ahí andan esa brigada. Vos las podés ver, hay miles de fotografías, de videos. Es impresionante. ¿Dónde has visto eso? El pueblo salva al pueblo. Gente que sabe que toma un riesgo, que puede contaminarse de la peste. Y con una valentía, con un amor al prójimo, se lanzan a la calle. Eso es vital, eso ha sido un instrumento vital para explicar por qué vamos como vamos. O sea, en la fase de contención de la peste, y después vamos a la fase de reducción de la peste, para finalmente extinguirla, como ya hizo, por ejemplo, Nueva Zelanda. Nosotros vamos a lograrlo también. Después aprender a convivir con esa peste, a menos que haya la vacuna. Ya vamos a tener aquí en Nicaragua el tratamiento ruso, 2 elementos más del tratamiento que son muy importantes para salvar más vidas. Ya nos van a llegar, pues, pero es tratamiento, eso no es vacuna, es tratamiento. La vacuna está lejos todavía. Tratamiento. Como es el interferón, alfa B, parte del tratamiento. Y que es muy importante el interferón, alfa B, cuando el paciente está muy grave, pues. Entonces, fortalecer los hospitales, preparar al personal y tener a tu sistema basado en la organización popular, las brigadas de salud, que están integradas por personal de salud y por activistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A mucha honra. Gente de todas las edades. Y que van y se arriesgan. Y van a buscar a los pacientes febriles, van a dar charlas, van a hacer lo que sea que hay que hacer en el día, según la estrategia, según el plan de trabajo que dictamina el Ministerio de Salud, sus distintos escalones. Este frente, que es sumamente importante, el frente de la salud. ¿Qué tiene el enemigo en el frente de la salud? No le voy a decir nada nuevo. Solamente lo voy a resumir. ¿Qué hace el enemigo? Díganme ustedes, a ver, una sola cosa. No les voy a pedir mucho, no, una sola cosa que las viudas del Cerotal hayan hecho para preservar vidas. Una sola cosa. Una sola medida que ellos hayan hecho para preservar vidas. Una. Para que la gente se tranquilice. Una. Para que la gente asuma las medidas preventivas. Díganme una. No han hecho nada. Han hecho exactamente lo contrario. Han hecho sembrar pánico. Pretender crear desconfianza. ¿Verdad? Y ambas cosas conducen a la muerte. Son políticos de la muerte. Nosotros somos revolucionarios por la vida. Ellos son políticos de la muerte. Son sicarios contratados para matar. Y se mata con bala y se mata también de esta manera. Y ellos para eso son expertos. Todo lo que han hecho es conducente a propiciar la mayor cantidad posible de muertos en Nicaragua y atribuírselas al gobierno. En ninguna parte del mundo ocurre eso. Todo el mundo sabe que la peste es importada. Todo el mundo sabe que la peste no depende de ningún gobierno. Todo el mundo lo sabe. Aquí en Nicaragua, los únicos que han querido sembrar que es culpa del gobierno que la peste está, las viudas del Cerotal. Con todos sus sicarios. Sicarios que se las pican de periodistas y son sicarios, son contratados por los yanquis para hacer eso. No son periodistas, son sicarios. No han hecho nada positivo, nada
que aporte propositivo, nada, nada. Y si te vas al Frente Internacional metido con Nicaragua, después no, lo vamos a desarrollar si nos da tiempo. Pero bueno, oigan esto. A ver, China ha metido brigadas de salud, creo que son 28 los países donde se ha metido China a meter médicos y recursos médicos a ayudar. Y Cuba, 24. ¿Y los yanquis? Díganme a qué país ha ayudado los yanquis. Díganme. A nadie. Ese es lo que... el contraste. Esto es en el frente de la salud, donde además viene las viudas y te intentan crear una quinta columna dentro del sistema de salud. Y en guerra avisada no muere soldado. Viene un fulano ahí y tranquilamente se va 9 días a su casa y llega después a cobrar. Y ahí no ocurre aquí en la Cochinchina. Se abandonó de trabajo. El código del trabajo lo dice 3 días y te fuiste. 9 días lo aguantaron. Si hay algo que criticar ahí es porque lo aguantaron tanto. Y después tenés a un montón que se la dan de grandes expertos, que desde afuera están hinca, y entonces logran ahí penetrar algún sector para que estén no curando enfermos, sino provocando zozobra en los pacientes. Te vas a morir, ¿oíste? Por culpa de este gobierno te vas a morir. Eso les dicen. Culpa del gobierno, ¿oíste? Te estás muriendo. Conozco un caso, no voy a decir quién, que ocurrió lo contrario. Fíjense, miren lo que pasó. Miren, la vida da lecciones, ¿verdad? Un médico X, en un hospital X, en una ciudad X, era de las viudas. Volaba riata, hermano. Le hicieron varias llamadas de atención y ¡pum! Enferma de la peste. Estuvo mal y lo lograron salvar y ya está, ya se va a integrar a su trabajo. Era uno de los que decía el gobierno tiene abandonado el sistema de salud no sé cuánto, antes de toda la peste. Hoy está no solo con la boca cerrada, sino que ahora es uno de los que con mayor autoridad puede decir cómo está el sistema de salud preparado y cómo trabaja el personal para salvar vidas. ¿Me entendés? Entonces atrapan segmentos y quieren crear la quinta columna. Y babosos no somos. Algunas ratas ahí salen, dicen, yo también me voy, porque como echaron a este, me voy a ir yo también. Ay, se vayan todos. ¿Verdad? Y lo hacen, esa quinta columna no lo hacen para favorecer una mejor atención. No. Es para joder. No es para ayudar. No, para joder. Para matar gente. Miren que lo que es la disputa, ¿verdad? La disputa de todas las viudas, ¿cuál es? Entre más muertos haya, mejor para ellos. ¿Ah? ¿Te acordás con lo mismo que hicieron en la sanguinaria aventura de abril a julio? ¿Te acordás? Que inventaron una lista de muertes, eran 1300, al final ya se quedaron como en 200. Pero eran 1300 y desaparecidos eran miles, decían. No hay uno. No hay ni uno. Igualito ahora, igualito. Y vas a ver, una vez que frenemos la expansión, la controlemos, la reduzcamos y la aniquilemos, una vez que ocurre eso con la peste, van a comenzar a decir, no es cierto, aquí hay más casos, y que por aquí, y que allá murió, y inventan muertos por COVID, todo el mundo se muere. Un borrachito se murió el otro día, se murió por COVID. Ellos le fueron a hacer el examen, ¿no? Y un borrachito, ¿cuántos borrachitos no mueren en la calle? Ah, no, por COVID. El colmo es este, mira, el
el negro asesinado por la policía yanqui, ¿te acordás que le pusieron la rodilla en el cuello hasta que lo asfixiaron? Le hacen George Floyd, entonces le hacen la autopsia, ¿no? Y determinan que es asesinato. Pero además de paso encuentran rastro del virus. Entonces salen diciendo, mira qué estúpido. Salen diciendo, de estas viudas del cero tal, los sicarios, pues. Salen diciendo, se fijan, no fue el policía el que lo mató, fue el virus. Ese es el colmo, en serio. Eso, ya ese es el extremo. No es que todos los sicarios lo dijeron, pero hubo dos que lo dijeron. ¿Para qué decir? Sigamos. ¿Por qué nosotros definimos desde un principio? Desde un principio, no engañamos a nadie. ¿Por qué definimos la defensa de la economía tan importante como la defensa de la salud? Porque el hambre también mata, hermano. El hambre mata, o ya se te olvidó. Les voy a contar algo. Fíjense, esto pasó aquí, en Managua, en un barrio determinado. Un hombre mayor, como de unos 70 años tendrá. No, un poco menos, entre 60 y 70 años. ¿Ya? Un hombre mayor. Le dio una gripe. Su esposa presumió que era el virus. Entonces tenía un cuarto al fondo de la casa. Entonces ahí lo manda, y ahí no te me salí. No lo lleva al médico. No le da ningún tipo de tratamiento para erradicar el virus, ¿no? Ahí te me encerrás. Ahí te voy a poner un plato de comida en la puerta del cuarto y ver ahí comer. Una vez. Esto es verídico, ¿eh? Lo que estoy contando es, o sea, exacto. Entonces, ahí lo encierra, ¿verdad? Pasan los días. 1, 2, 3. 10 días. Durante esos 10 días, la mujer jamás le dio de comer ni de beber. Porque tenía la peste y que ya no quería contagiarse. No lo llevó ni una vez al médico, ni una. Entonces cuando se asoma por la ventana ve que el hombre ya está agonizando. Entonces llama a los hijos, que no son sus hijos, son hijos de otro matrimonio. Vengan a traer a sus papás porque aquí se está muriendo y de paso me traen reales porque no sé qué. Bueno, llegan los hijos. Vengan a su papá que está muriendo. Agarran a sus papás y lo llevan al hospital, al Bell Spice. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál creen ustedes que fue el diagnóstico? Lo estaban matando de hambre, no tenía nada más que hambre, desnutrición. Nunca tuvo el virus. Literal lo que estoy contando. Ahí está el hombre ya. Recuperado, comiendo. A los 2 días lo sacaron del hospital porque le metieron suero y eso para alimentarlo. Y después le dijeron, dele de comer al hombre. Ya está. Una parte es ignorancia, otra cosa es maldad. Hay las dos cosas de por medio. ¿Verdad? Y yo te lo doy como ejemplo de lo del famoso hambre. Y estamos viendo escenas dramáticas de gente hambrienta en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica. En Costa Rica. Échenle un ojo. Ayer leía yo el suicidio de un muchacho, 32 años, asfixiado por las deudas. No podía trabajar, no podía pagar y le seguían cobrando. Se mató, se suicidó el hombre. Por no poder trabajar. Era de esos hacerlo todo, electricista, fontanero, todo eso. Y tenía deudas. No las podía pagar las deudas, lo estaban cobrando y se mató. ¿Por qué decimos entonces que la economía es tan importante como la salud? Porque el hambre mata. Y aquí tenemos el 70% de la población económicamente activa dedicada a sus propias actividades con ingresos que genera por sí mismos que no son asalariados. Y estamos hablando desde el campesino hasta el que tiene un taller de lo que sea. Los artesanos y oficios varios. Todos, comerciantes, todo el mundo.
70% de la población económicamente activa de Nicaragua está dedicada a actividades que generan sus propios ingresos. Si nosotros hubiéramos optado, como lo quiso Bukele, que miren el desastre que tiene, o lo quiso el otro en Guatemala, o lo quiso el otro en Costa Rica, en este momento tendríamos una crisis de hambre y de seguridad pública. Pero está Daniel, de presidente, que piensa en todo, hermano. Pero además, otra cosa que es muy importante. ¿Te acordás que nosotros decíamos, siempre hemos dicho, en el año pasado, ¿verdad? Y al principio de este año, en el año 2020 vas a ver que ya vamos a iniciar la recuperación, vamos a crecer? ¿Se acuerdan? Ayer el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, ofreció un balance económico del primer trimestre del año, cerrando ya la cifra. Enero, febrero y marzo. Y miren lo que es la vida, mano. Estábamos creciendo. En enero y febrero ya llevábamos hasta 3 puntos de crecimiento. Íbamos disparados a la recuperación económica. Entra la peste y desde marzo se siente. Porque cae el crecimiento. No entramos en el crecimiento negativo, pero sí cae al 1.8%. Ese es el promedio. Lo que es, ¿verdad? Íbamos bien. Íbamos a cerrar bien. Entró la peste. Si esta economía no hubiera sufrido el embate somocista de 2018, ¿cómo creen que estaríamos ahorita? Salvaje. Estaríamos nosotros con un manejo muchísimo más flexible de muchas cosas. Pero estamos empezando a recuperar lo que nos hicieron en el año 2018 y viene la peste, hermano. Miren lo que es la vida. Hasta 2018 nosotros éramos una economía atrasada porque se dedicaba a los productos primarios, porque éramos agropecuarios, variedad que atrasados. Hoy en día esa es nuestra principal fortaleza, el sector agropecuario, porque aquí producimos la comida. Y porque eso genera trabajo, genera empleo, genera riqueza, circula dinero a partir de la actividad agropecuaria. Eso es nuestra gran fortaleza hoy en día. La actividad agropecuaria. ¿Verdad que es la vida? Sin los campesinos, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? Siempre he dicho, mano, aquí tenemos que enaltecer la labor de los campesinos. Deberíamos dar doctorados honoríficos a nuestros campesinos. Son doctores en alimentos, doctores en vida. Esos son los campesinos. Producen vida. Esa es nuestra principal fortaleza. Y en eso va a radicar la recuperación o al menos la neutralización, por lo menos, del daño que causa la peste a lo largo de este año. Porque va a crecer la ganadería, va a crecer la agricultura en todas sus facetas. Va a crecer la pesca también. Y sobre esa la base del campesinado, sobre esa base que vamos a construir otra vez la nueva economía. Esa es nuestra piedra angular, el campesinado. ¿Verdad? Recuerden, el efecto de la peste se siente en la recaudación de impuestos. ¿Cómo no lo vas a sentir? Si hay menor consumo, por ejemplo. Y hay gente que ha perdido su ingreso y ha perdido su trabajo como efecto de la peste, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho un gobierno de los lacayos, de los chamorros, de los no sé quién en un momento como este? Correr gente. Y se hubiera hecho. Por esas razones comencemos a correr gente. No por razones de quinta columna, no, por razones de que hay que ahorrar, de no sé qué, correr gente. Que no me lo olvide. Después tenemos el otro ángulo. Bueno, espérate. En este ángulo de la economía, miren, compañeros, ¿qué es lo que hace el gobierno? No solamente es no cerrar, sino además fortalecer la gestión de los que deciden emprender su propio negocio, su propio taller artesanal. Fortalecerlo, ayudarlo, capacitarlo, ofrecerle redes de distribución, exhibición. Darle, por ejemplo, a los campesinos se les da semillas, se les da un bono agrícola que se llama.
A los artesanos se les ha estado dando hilos en estos días. A los que trabajan con textiles. O sea, les ayuda. Aquí está, mira, te capitalizo. Vos dale viaje, mira, aquí está. Te doy el hilo, que te doy la semilla, o te doy lo que sea. Hacerle huevo o no y salir adelante. Yo te voy a ayudar, aquí está. No es que te ayudo solamente con programas. No, en la práctica, aquí está. Es que mira, yo no sé manejar eso, yo te voy a enseñar, pues vení. Y te doy el seminario. El MEF que en eso trabajan de manera formidable. Vení, te voy a ayudar. Llegaste tal día, te voy a dar un seminario a vos y a los que trabajan como vos. Y aquí está pues la asistencia técnica. Y el otro ángulo, ¿saben cuál es? Que a veces se nos olvida. Fortalezcamos el negocio de esos emprendedores, de esos nuevos empresarios, microempresarios. ¿Cómo? Comprándole. Sí, hombre, comprándole. Promoviendo en el barrio que vayan a comprar ese lugar porque mirad, le está haciendo huevo la señora, vámonos. Eso también es parte de toda la estrategia. A veces no, creemos que todo lo va a hacer el gobierno y nosotros. Vamos al tercer frente, la conspiración política, que ellos han continuado. Han cambiado la táctica, pero la estrategia la tienen intacta. Lo que pasa es que la peste frustra la segunda oleada de violencia terrorista que iban a lanzar ellos. Le iban a lanzar en marzo. Y la peste se los impide. Entonces cambian el objetivo. Perdón, cambian el procedimiento. Ya no pueden hacer la violencia terrorista, pero no han renunciado a ella. Están preparando condiciones que desembocan en violencia terrorista. Están preparando condiciones. Por eso es que reprimen al general Avilés, reprimen a Iván Acosta y continúan por la senda de la represión internacional y a nivel local, conspirando, preparándose, en términos políticos se están preparando y fortaleciendo su quinta columna ahí, en el sector de la salud. Pero ellos siguen en la conspiradera y tienen reales para hacerlo. Fíjense, hubo una mujercita ahí en Miami que no sé qué puesto tiene, que hace 2 lunes denunció que todas las viudas del Cerotal se habían robado los 16 millones de dólares que dieron los Yankees. ¿Que dónde estaba ese dinero? ¿Cuál es su? ¿Vos crees que es por honrada que lo hace? Quería su billullo. Entonces llegó Almagro a apagar el fuego, porque Almagro es el principal agente de la conspiración antisandinista. Entonces llegó Almagro a Miami a hablar con ella. Mira, calmate, pues ¿cuánto querés tanto? Ah, pues aquí está. Y ya después de la reunión salió volando reata igual. Ya le olvidó porque se habían robado los reales sus brothers. No, ya le dieron su tajada. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ellos no han renunciado a penetrar el ejército. No. Ellos no han renunciado a destruir la policía, para nada. Siguen trabajando. Lo que pasa es que nosotros los dejemos. Pero sabemos por dónde andan entonces. Entonces la Policía Nacional ha hecho una labor extraordinaria en estos meses, hermanos, de peste. No fregues, vos. Está la peste y los primeros policías pueden ser contagiados, como en efecto hay algunos que se han contagiado. Claro que sí. Pero no, ¿vos qué que los policías le han rendido a los crímenes? Han dejado que anden haciendo lo que quieran. Diario capturan gente que delinque. Diario. Y no crean que a la policía se les olvida los crímenes que cometiste. El otro día presentaron ahí en el Triángulo Minero a un muchacho que había matado a otro que ni cuenta nos habíamos dado hace como 2 años. Ya lo agarraron, mira, y paseando en Guaslala andaba. Ha mantenido un control férreo del orden interno, de la seguridad pública y además una vigilancia sobre la conspiradera de todas las vidas del Cerotal. Ahí están los resultados. Ay, mira, nos están acosando. Pero solo sabes que acosando. Sabemos lo que andaba, hombre. Entonces te advertimos, mira, ya sabemos, aquí estamos. Ya sabemos.
están acosando. El otro día un baboso ahí, ay, me quitaron el vehículo. ¿Y por qué te lo quitaron? Es que no andaba triángulo ni andaba seguridad. Y entonces, ¿qué corona tenés vos? Solo porque sos un sicario de los Yankees no te vamos a tocar. Fíjate. ¿Me entendés? Entonces la conspiradera ahí andan. Ellos no han decidido que esto se encauce por elecciones. Eso es mentira. Eso es mentira. Ellos siguen en la onda de derrocarnos. Y derrocarnos mediante el asesinato y después para asesinar a los que quedemos. O a los que queden. Y después está el frente externo. ¿verdad? Y van a sufrir una derrota un día de esto en el frente externo. A lo mejor no adelanto, pero van a sufrir una derrota. Vas a ver dentro de un par de semanas, 3 semanas tal vez. Una derrota irrelevante. Y en el frente externo juegan un papel muy importante los sicarios de las agencias noticiosas aquí en Nicaragua y de medios internacionales. Que mienten y mienten y mienten y mienten y manipulan y manipulan y manipulan. Es impresionante. Entonces crean un ambiente de opinión negativo. En eso han sido exitosos. Pero sobre la base de mentiras. Es verdaderamente abrumador la cantidad de mentiras que te lanzan. Y además en nombre de periodismo objetivo, de periodismo independiente, equilibrado, como lo ha hecho Paganini. Y se hacen un concierto. Entonces tienen aliados muy importantes que se la daban antes de periódicos, de medios televisivos, radiales que eran de prestigio, que ya no lo tienen pulverizado, pero ellos siguen en la onda, que se creen así, a nadie les hace caso, pero bueno, ellos siguen en la onda. Ya se sienten los sicarios, ¿verdad? Me publicó tal, sacó un reportaje tal, ¿me entendés? Y todo es parte del mismo concierto, un concierto ideológico y político, enemigo de todos los procesos progresistas del mundo, no solo de América, del mundo. ¿Verdad? Y en ese frente externo, la cabeza de lanza en la gusanera cubana, que tiene el control total de la política exterior yanqui hacia América Latina, que ejerce ese control sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Bolivia, ¿verdad? Y que lanzan distintas ofensivas con una alianza muy importante con un segmento del Congreso norteamericano. Van a tener otra sorpresa ahí, pero eso va a tardar un poco más, pero van a tener otra sorpresa ahí en el frente gringo. Sobre todos los frentes actúa el gobierno, que a veces se nos olvida eso, como que el gobierno solo se ocupa de una cosa. No, hermano, se ocupa de todo al mismo tiempo, y en todo va trabajando, en todo va teniendo información que le permite trazar estrategias y tácticas para vencer las dificultades o la ofensiva enemiga, en todos lados, en todas partes. Te voy a dar un ejemplo, pues. Nosotros no podemos abandonar la recreación del pueblo, no la podemos abandonar, porque todo el mundo está estresado con la peste. No me van a decir que no existe eso, el estrés colectivo. La gente está estresada, incluso todo el mundo está harto de hablar lo mismo todos los días, todo el día de la semana, todos los días. No está harto de eso. Hay estrés social, hay estrés colectivo. No podemos abandonar actividades recreativas, sobre todo para los niños y los jóvenes. No le puedes negar esos espacios. Eso es muy importante. Como pasó después del terror que nos sometieron en los 3 meses de 2018. Una de las líneas de trabajo que hizo el gobierno fue lanzar actividades recreativas masivas, buscar cómo renovar todos los parques para que pudiera haber espacios de esparcimiento y de tranquilidad, que la gente fuera poco a poco recuperando la tranquilidad después de semejantes horripilancias que vimos y vivimos aquí. Eso es muy importante. Eso no es invento que se le ocurrió, no, hombre, eso es parte de una estrategia. Vos tenés que propiciar espacios donde la gente pueda desahogar sus tensiones. Ya. Porque todo el mundo está tenso por esta maldita peste. ¿O vas a decir que no? Quiero cerrar. Son las 7:52 y viene ya el programa del mes con 2 cosas. Vamos a ver si nos da tiempo. Ojalá que nos dé tiempo.
Búscate ahí el tema traidores de los guaraguao. Espérame, sí. Es que tengo un poema de Miguel Hernández, un poeta extraordinario, republicano, comunista. Murió en la cárcel a los 32 años, murió de tuberculosis, le dio de todo, sí. Le dio bronquitis, le dio... Me acuerdo cuál era la otra peste y finalmente tuvo... tifoidea. Y le dio la tuberculosis y murió de tuberculosis en la cárcel. 32 años. Un poema exquisito. Un poeta exquisito. Incluso estando en la cárcel murió su primer hijo, murió de hambre su hijo. Y el último hijo murió en el 82 y la viuda murió hasta el 87. Republicano, comunista, que iba a la línea de guerra. Se peleó con otros intelectuales de la época, ¿verdad?, que decían que eran republicanos, pero jamás salían de sus casas. Entonces se peleó con ellos. No, hombre, si aquí la acción está aquí. Él iba al frente de guerra. Ahí elaboraba su poema y ahí le declamaba a los soldados. Era comisario. Una maravilla. Murió en 1942, el 28 de marzo, pero él tiene un poema, parte de su poemario Vientos del Pueblo, que se llama Los Cobardes. Se lo dedico a todos los sicarios del somocismo, los cobardes. Hombres veo que de hombres solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre, que en épocas de paz ladran y en época de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular egoísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano. El pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podencos de poca fe y de demasiadas patas? ¿No os avergüenza mirar en tanto lugar de España, de Nicaragua, a tanta mujer serena bajo tantas amenazas? Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobardes de piel cobarde y de corazón de caña. Tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha y vais de sol a la sombra llenos de desconfianza. Halláis los sótanos poco defendidos por las casas. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas para vuestra pobre vida, mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendidos por lluvias de sangre hidalga, que no cesa de caer, generosamente cálida, un día tras otro día, a la gleba castellana. ¿No sentís el llamamiento de las vidas derramadas para salvar vuestra piel? Las madrigueras no os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Huís y huís, dando al pueblo, mientras bebéis la distancia, motivos para mataros por las corridas espaldas. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia, pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña, sustituid a la escoba y barred con vuestras nalgas la mierda que vas dejando donde colocáis la planta. Miguel Hernández, Los Cobardes. Al terminar, dejamos de los guaraguay los traidores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.